Buen día, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Buen día, doctora. Hoy vamos a avanzar propiedades químicas de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo son, ¿me escuchan, no es cierto? Están viendo la pantalla también. Sí, doctora. Ya. Sí. Entonces, los halogenuros de alquilo son compuestos bastante reactivos debido a la presencia del halógeno. El halógeno, que viene a ser el ion haluro en la molécula, es débil, dice, pero reactivo. Por lo tanto, puede ser sustituido fácilmente por bases fuertes, por metales, etc. Esta propiedad le permite reaccionar con muchos reactivos nucleofílicos. Ustedes ya deben saber, en Orgánica 1 se avanzó bastante lo que son los reactivos nucleofílicos y los electrofílicos. Tienen una lista de qué compuestos son los electrofílicos y qué compuestos son y cuáles son los reactivos nucleofílicos. Los que no lo tienen, busquen con sus compañeros. Mis alumnos de Orgánica 1 tienen una lista, un cuadrito que hemos realizado el anterior semestre con los compuestos que actúan como reactivos nucleofílicos y los que actúan como reactivos electrofílicos. Por lo tanto, yo no voy a volver a explicar esa parte. O si no, le preguntan al auxiliar el sábado, pero tienen que hacer su cuadro de los reactivos. Dice, entonces, esta propiedad le permite reaccionar con muchos reactivos nucleofílicos orgánicos e inorgánicos para dar origen a nuevos compuestos mediante reacciones de sustitución y de eliminación. ¿En qué consisten estas reacciones? Las más características, apaguen sus micrófonos, sus audios, por favor. No me gusta que interrumpan mi clase. Ustedes me conocen y ustedes saben cómo soy yo. Las reacciones de sustitución vendrían a ser las reacciones características de los halogenuros de alquilo. ¿Por qué? Porque son la mayoría de sus reacciones. ¿Qué vamos a sustituir? Se sustituye el halógeno por otro compuesto o por otra molécula. Y cuando la reacción es de eliminación, se elimina al halógeno. A eso se refiere que las reacciones de los halogenuros de alquilo, las más características son las de sustitución y las de eliminación, que las vamos a ir viendo enseguida. Entonces vamos a empezar por las reacciones de eliminación, que no son muchas. Ay, yo no sé por qué me sale este cuadrito acá. Bueno. Reacciones de eliminación. Son las reacciones en las que se separan dos átomos o grupos de átomos de una molécula. La reacción de eliminación más importante es cuando el halogenuro de alquilo reacciona con hidróxido de potasio en solución alcohólica para dar como producto un nuevo compuesto, en este caso un alqueno. ¿Por qué? Porque al eliminar, voy a buscar mi puntero. Hoy he tenido problemas con la máquina. Porque al eliminar, ven mi puntero, ¿sí, no? Sí, doctora. Al eliminar este átomo de cloro, queda la molécula incompleta. Pero un hidrógeno de acá va a ir a completar, queda incompleta y se forma el doble enlace. De esa manera, con este hidrógeno se forma el doble enlace y de esa manera obtenemos el alqueno correspondiente. El potasio con el cloro
el potasio con el cloro va a formar la sal. Y este hidrógeno, uno de estos hidrógenos, se une al oxidrilo para formar el agua. Al haber esta escasez de hidrógenos, entonces se forma la unión pi para formar el doble enlace del alqueno. Entonces acá tenemos un ejemplo, el cloruro de etilo, que puede ser un bromuro de etilo, puede ser un fluoruro de propilo, etcétera. Pero el reactivo es el hidróxido de potasio, que es una sal bastante reactiva y siempre se la utiliza. También se puede utilizar un hidróxido de sodio, un hidróxido de litio. Lo importante es que este metal alcalino elimine al cloro para salir como una sal. Entonces, esa es la única reacción de eliminación que tienen los halogenuros de alquilo. Y luego vienen, entonces, en las reacciones de eliminación se forma como producto nuevo un alqueno. Luego tenemos las reacciones de sustitución, que son varias, y dentro de ellas tenemos la siguiente. ¿Pero qué son las reacciones de sustitución? Son aquellas en las que se separa un átomo de halógeno de la molécula y se sustituye por un átomo del reactivo atacante. Los que no han sido alumnos conmigo en Orgánica 1 deben también pedir a sus compañeros a los que han sido mis alumnos, pedirles que les indiquen cuál es la clasificación de las reacciones en química orgánica. Y ahí van a encontrar todas estas clases de reacciones. Incluso hay un temita extra en Orgánica 1 donde están todas las reacciones de química orgánica. Y dentro de las reacciones de sustitución, entonces tenemos cuando los halogenuros reaccionan con un metal alcalino. El sodio, el potasio, el litio son metales alcalinos, ¿no es cierto? Originando alcanos. Y esta es la síntesis de Wurtz, si ustedes se acuerdan. La síntesis de Wurtz es una reacción que se utiliza en los alcanos para obtener un alcano de número par de átomos de carbono. Entonces, esa es una reacción de sustitución de los halogenuros de alquilo. ¿Y en qué consiste? En partir de dos moléculas de halogenuro de alquilo, hacerlos reaccionar o atacar con un sodio metálico. Como condición se debe trabajar con éter deshidratado, no es éter seco. Yo muchas veces he corregido eso de que no se dice éter seco, se dice éter deshidratado. ¿Por qué? Porque al éter lo que le voy a quitar es el agua que contiene cuando lo envasan en el comercio. No está el éter puro 100% en el envase, sino que se le agrega, lleva un 4% de agua para que no exista una explosión. Entonces, por eso, a ese éter, antes de utilizarlo en las reacciones, seguramente ahora ya van a hacer en el laboratorio, ese paso que no lo conocen, siempre lo hemos visto en estos 3 últimos semestres, pues lo hemos visto todo virtual. Ahora lo vamos a hacer presencial. Entonces, a ese éter, antes de utilizarlo, lo debemos deshidratar.
para recién hacer nuestra reacción. Una vez que tenemos todas estas condiciones, es decir, el reactante, el reactivo y la condición especial que necesita esa reacción, obtenemos el producto deseado, en este caso el alcano, ¿sí? El alcano, y con el sodio y los dos átomos de cloro obtenemos una sal de cloro, cloruro de sodio. Acá igualamos la reacción porque acá tenemos dos átomos de cloro y tenemos que igualar o balancear nuestra reacción, pues utilizando dos sodios. Entonces, ¿qué obtenemos? Como acá dice 2, entonces 2 por 2 serían 4 átomos de carbono. Y tenemos butano. Si aquí teníamos etilo o acá tenemos but. ¿Por qué? Porque se ha doblado la molécula. Y 2 moléculas de cloruro de sodio. Entonces, por sustitución con un metal, los halogenuros de alquilo dan como producto nuevo un alcano. La otra reacción de sustitución. Los halogenuros de alquilo reaccionan con hidróxido de sodio, formando alcoholes. Fíjense la diferencia. En el ejemplo acá nosotros que utilizamos un hidróxido de potasio en solución alcohólica. Cuando utilizamos así el reactivo, hemos obtenido un alqueno. Pero si utilizamos el hidróxido de sodio, no obtenemos alqueno, sino obtenemos un alcohol. Entonces es muy importante saber qué reactivo utilizamos para obtener qué producto. No es lo mismo utilizar el hidróxido de potasio en solución alcohólica que utilizar un hidróxido de sodio. Y para que vean, y si se fijan, esta reacción no tiene ninguna condición para reaccionar. ¿Qué sucede acá? Estoy buscando mi puntero rojo y no lo puedo bajar. Doctora, perdone que la interrumpa, pero no se ve la reacción. ¿Qué? No se ve la reacción. No, es que acá ya, ahora sí. Sí. Ya, es que tenía desde hace rato tenía ese recuadro ahí que no lo podía. Ahora sí, las otras sí las vieron, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces acá les decía que los halogenuros de alquilo reaccionan con hidróxido de sodio, formando alcoholes. No es lo mismo esa reacción que acá cuando utilizamos hidróxido de potasio. Y este hidróxido de potasio el hidróxido de potasio es sólido. Para hacer y no le podemos agregar al halogenuro de alquilo un sólido. Entonces, ¿qué hacemos? Una solución. Pero no podemos hacer una solución con agua, sino que utilizamos alcohol. Esa solución se conoce también como potasa alcohólica. Entonces, al hacer una solución alcohólica con este hidróxido, obtenemos un alqueno. Pero si nosotros cuando utilizamos un hidróxido, pero de sodio, ya no lo diluimos en alcohol. Entonces, esa reacción nos va a dar un producto nuevo. Ya no voy a obtener un alqueno con hidróxido de sodio, sino voy a obtener un alcohol. ¿Qué sucede acá? El sodio elimina al bromo y forma esta sal que es bromuro de sodio. Como acá queda una carga vacía, queda una vacancia, porque esto se disocia así.
el oxidrilo va y sustituye al bromo y de esa forma obtenemos el alcohol. ¿Entendieron? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver la tercera reacción de sustitución de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo reaccionan con un alcóxido formando éteres. ¿Cuáles son los alcóxidos? ¿Cuáles son los alcóxidos? Son aquellos alcoholes que llevan un metal alcalino en su composición. Alcóxido de sodio, alcóxido de potasio, alcóxido de litio. Ese es un alcóxido. Por eso tienen que repasar orgánica 1. Entonces, cuando el halogenuro de alquilo reacciona con un alcóxido, forma un éter. Forma un éter. Y aquí, dependiendo del metal que utilicemos, en el alcóxido va a formar la sal correspondiente. Esto lo van a practicar más con el auxiliar. Los halogenuros de alquilo también reaccionan con el yodo metálico, formando yoduros de alquilo. ¿Qué sucede acá? Solamente que el yodo sustituye al halógeno que tuviéramos acá y nos va a dar un halogenuro de alquilo, o sea, yoduro de alquilo. Será de etilo, de propilo, de butilo, según el halogenuro que utilicemos acá. Luego, los halogenuros de alquilo reaccionan con los cianuros, formando nitrilo. Este es el cianuro, puede ser de sodio, puede ser de potasio, o puede ser un cianuro de sodio o de potasio, y el metal va a sustituir al halógeno para formar una sal. Y acá tenemos el nitrilo como producto nuevo. Luego los halogenuros de alquilo reaccionan con los ácidos carboxílicos, formando ésteres. Yo tengo acá un halogenuro de alquilo, esta es la fórmula. Yo solamente les doy esto para que ya el auxiliar tiene mis apuntes, mi libro, y él entonces se va a basar sobre estas reacciones, porque estas ¿qué son? Estas son las reacciones modelo, es decir, aquí está con fórmula, pero él acá les va a cambiar va a sustituir esta fórmula, va a utilizar un ácido carboxílico y va a obtener el éster correspondiente. Entonces, en las clases virtuales no hay tiempo para estar haciendo un ejercicio de cada uno, entonces yo doy la parte teórica y él el sábado va a ver qué es lo que yo he avanzado y va a avanzar lo que yo he avanzado. Entonces acá, un halogenuro de alquilo cualquiera, un ácido carboxílico y obtenemos el éster. ¿De dónde salen estos? Radical alquilo, radical alquilo. El radical alquilo del halogenuro de alquilo y este otro radical, que también es radical alquilo, es el radical del ácido carboxílico. Todos los compuestos o la mayoría de los compuestos, si ustedes se fijan, tienen radical alquilo. La R es radical alquilo. Luego los halogenuros de alquilo reaccionan con el amoníaco, formando las aminas primarias, secundarias o terciarias. ¿Por qué se llaman aminas primarias, secundarias o terciarias? Si yo sustituyo, acá yo tengo, voy a hacer la fórmula de la amina. Sí. Tiene un hidrógeno, otro hidrógeno,
borrador. Y otro hidrógeno. Tiene 3 hidrógenos. Esos hidrógenos del amoníaco se pueden sustituir por radicales alquilo. Entonces acá yo tengo un solo radical alquilo, ¿no es cierto? Entonces voy a sustituir uno de esos hidrógenos y voy a obtener una amina primaria. ¿Por qué? Porque solo he sustituido un átomo de hidrógeno y me queda nitrógeno, hidrógeno 2. Yo puedo volver a hacer otra reacción, o sea, con otro radical alquilo, y voy a tener una amina secundaria. Voy a tener 2 radicales alquilo. Y si sustituyo el tercer hidrógeno, voy a tener una amina terciaria. A ver si puedo hacer acá. Pero si yo acá tengo un radical alquilo, es una amina primaria. Si yo sustituyo ese otro hidrógeno con otro radical, puede ser el mismo, puede ser diferente. Amina secundaria. Y si yo sustituyo los 3 hidrógenos, voy a tener una amina terciaria. El tema de aminas también se lo lleva al final del programa cuando estamos en los compuestos nitrogenados. Pero hay que saber las nomenclaturas, hay que saber las fórmulas porque ya los estamos utilizando antes de avanzar. Ahora, los halogenuros, entonces, en síntesis, los halogenuros de alquilo reaccionan con el amoníaco para dar lugar a la formación de aminas. Estas aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, según sustituyamos 1, 2 o 3 hidrógenos del amoníaco. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Un ratito. Es que les cuento que hay muchas cosas que están pasando. Hay gente que está dañineando mucho el Zoom, la plataforma, se cambian las imágenes, cosas que no lo hacemos nosotros. Entonces estamos en esas investigaciones. Por ello quería volver a las clases presenciales. Aunque no han dicho nada, no hay nada oficial que los laboratorios los pasemos presenciales, ¿sí? De todas maneras, yo mientras no haya una autorización, tampoco los voy a llevar a ustedes al laboratorio, de donde no sabemos si mañana vamos a ir o no al laboratorio, si no lo vamos a tener que hacer virtual todavía. ¿Ya? Está bien, doctora. Gracias por la información. Sí. Yo estoy al tanto esperando que haya, hoy voy a hablar con la ingeniera del laboratorio, si va a salir algo oficial o si no para mañana prepararnos nomás y trabajar virtual y ya el próximo jueves, si es que autorizan, podríamos ya ir a pasar clase. Porque hay docentes que dicen que sí, otros que dicen que no, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sí, dígame. Sobre el laboratorio, ¿se va a ir en grupo no ve? No, por eso, no es que como ustedes son tantos y se lo divide, tenemos 2 aulas para pasar. Entonces no voy a hacer yo 40 y 40. Yo voy a tener que hacer una semana con un grupo, por decirle con 40, y divido mi grupo en 20 y 20. La otra semana voy a trabajar con los otros 40 para dividir los 20 y 20. Porque los laboratorios son amplios. Entonces tenemos 4 mesones grandes, entonces ahí se puede poner 5, 5, 5, bien distanciados, ¿no es cierto? Para que no haya para que haya el distanciamiento.
Doctora, Dígame. más o menos qué fecha ya sabe confirmado si va a haber presencial o no los laboratorios. No se sabe nada, jóvenes, no se sabe nada, absolutamente nada. Las autoridades están silenciosas todas. Gracias, doctora. Doctora, una preguntita. Entonces, mientras nosotros tendríamos que pasar al laboratorio virtualmente o tener que esperar para ir. No, vamos a ir avanzando virtual. No podemos estar esperando que de aquí a un mes nos digan ya pueden pasar y ya nos hemos perjudicado un montón. Si mañana no hay laboratorio presencial, va a haber laboratorio virtual. Igual se puede porque nosotros los tenemos los laboratorios grabados, bajamos videos, ¿no? Los de Orgánica 1 saben cómo hemos trabajado, ¿no es cierto? A ver, alguien que es de Orgánica 1 puede confirmar que no hemos tenido nosotros problemas para pasar los laboratorios. De alguna manera, de una o de otra forma, hemos solucionado el problema y hemos salido adelante. Tal es así que hemos hecho guía, porque los otros docentes no hacen guía. Los de Orgánica nosotros sí hemos hecho, ¿no es cierto? Me han presentado y ahora que estamos acá, sí que el día que vayamos a pasar clases, los que no han recogido sus guías, por favor me dicen no he recogido para que vamos a abrir la sala y les entregue sus guías porque yo no puedo tener de depósito ese ambiente que es de los docentes, ¿ya? Doctora, si es que llegara a pasar mañana al laboratorio, ¿usted enviaría ya la lista hoy de los que van a ir? No. Mañana en la mañana yo les voy a dar la noticia oficial. Ya no me hagan perder mi tiempo, ¿ya? Porque el tiempo es oro acá. Sino que yo me callé un rato porque estoy averiguando quién me ha cambiado la imagen del Zoom. Ya. Entonces estamos acá en que los halogenuros de alquilo reaccionan también con el benceno y un catalizador especial que es el cloruro de aluminio o tricloruro de aluminio, porque hay también pentacloruro de aluminio, pero para esta reacción el catalizador es, acá le falta. No está bien, aquí está este es el benceno, ¿no? Este es el benceno. Este no debería ser más acá, sino directamente la flecha, ¿sí? Porque es catalizador y no entra a la reacción. Solamente el catalizador lo que hace es ayudar a que se lleve a cabo la reacción. Pero ninguno de sus elementos forma parte ninguno de los elementos forma parte del producto final. Eso lo deben tener claro, que el catalizador que se utilice, sea el compuesto que sea, no va al final a formar parte del producto final. Ni siquiera forma un compuesto X, solamente él entra como a ayudar a que se lleve a cabo la reacción. Entonces, por lo tanto, este cloro y este aluminio nunca va a aparecer acá en el producto. Acá entonces, ¿qué tenemos? Formando un alquilbenceno, dice. Un alquilbenceno. ¿Y qué más se formaría? Si del benceno me queda este hidrógeno y del halogenuro, el halógeno, un ácido hidrácido. Un ácido hidrácido. Entonces, cuando un halogenuro de alquilo reacciona con el benceno, se forma el compuesto nuevo llamado alquilbenceno. Hemos visto alquilbenceno nosotros ¿dónde? En el tema de aromáticos, ¿no es cierto? Cuando se sustituye un átomo de hidrógeno del benceno por un radical alquilo. No sé, yo le había encargado al auxiliar que les haga un repaso de Orgánica 1 para que
recuerden muchas cositas que vamos a aplicar aquí en Orgánica 2. ¿Qué hicieron con el auxiliar el sábado? Nos dio una introducción a orgánica, digamos. ¿Pero sobre qué? ¿De Orgánica 2? Sí, doctora. ¿Pero qué les dio? A ver, dígame, porque yo no dije que le haga una introducción de Orgánica 2. Yo lo que le pedí era hubo que... un repaso, ingeniera. ¿De Orgánica 1? Sí, hubo un repaso. Sí, era de Orgánica 1. Ya, eso tenía que hacer José Luis. Ya, entonces acá tenemos, esto nosotros lo hemos visto en Orgánica 1 cuando hemos hecho aromáticos, ¿no es cierto? ¿Y qué se llama entonces este? Si es alquilbenceno, metilbenceno. Si yo aquí tuviera un etilbenceno, ese es un alquilbenceno, o sea, un radical alquilo unido al anillo bencénico. Entonces esa sería, porque hay halogenuros de alquilo, dijimos aromáticos y alifáticos. Más tarde, un ratito les voy a pedir la tarea que les di. A ver si la hicieron. Luego, ya, entonces hasta ahí serían todas las reacciones de sustitución. Las reacciones de sustitución. Luego tenemos que el reactivo de el halogenuro de alquilo, al unirse a metales como ser el magnesio, forma el halogenuro de alquil magnesio, el conocido reactivo de Grignard, que tanto utilizamos para muchas cosas, ¿no? En Orgánica 1 tal vez solamente lo hemos utilizado ¿para qué? ¿Para qué hemos utilizado el reactivo de Grignard en Orgánica 1? A ver si se acuerdan. Para sintetizar alcano. A ver, empiecen a ganarse puntitos. ¿En qué hemos utilizado el reactivo de Grignard en Orgánica 1? No me digan que tan pronto ya se han olvidado. A ver, Cuellar Jocelyn, ya tengo ya la lista oficial yo aquí en mi mano. Cuellar Jocelyn, ¿para qué hemos utilizado el reactivo de Grignard en Orgánica 1? Voy a calificar, les cuento. A ver. Medina Fernando. ¿Está en clase? Medina Fernando. Medina Fernando. Nada. Yo. Méndez Alejandra. Méndez Alejandra. Becerra Eric. Se perdieron de ganar puntos, ¿ves? El reactivo de Grignard en Orgánica 1 lo hemos utilizado para obtener alcanos, ¿no es cierto? En las reacciones de obtención de alcano hemos obtenido alcanos a partir del reactivo de Grignard. Entonces, acá en este tema de halogenuros de alquilo, se obtiene ese reactivo de Grignard al adicionar magnesio a la molécula del reactivo del halogenuro de alquilo. Entonces, ¿qué se llama químicamente el reactivo de Grignard? Se llama halogenuro de alquil magnesio. Acá en Orgánica 2 lo vamos a utilizar más seguido al reactivo de Grignard porque se obtienen ácidos carboxílicos, se obtienen aldehídos. Con el reactivo de Grignard se obtienen muchos otros compuestos. Entonces, tienen que recordarse el reactivo de Grignard y a partir de qué se forma y para qué sirve. Esas serían todas las reacciones, o por lo menos las más importantes de los halogenuros de alquilo.
Eliminación, cuando eliminamos el cloro del halogenuro de alquilo para formar alqueno. Y las de sustitución son todas donde sustituimos el halógeno, porque puede ser aquí bromo también, igual acá, cuando lo sustituimos por otro elemento. Estas son reacciones de eliminación y de sustitución. ¿Por qué nos vamos a dar cuenta que es una reacción de sustitución o de eliminación? Cuando existen otros productos después del producto principal. Igual acá, si se fijan en esta reacción de sustitución, hay un subproducto después del producto principal. Lo que no sucede, ¿en qué tipo de reacciones no sucede esto de que hayan excedentes? A ver, ¿en qué clase de reacciones no existen esta clase de excedentes? En las reacciones de adición. Bien. Cuando usted hace una reacción de adición, todo lo adiciona. No hay producto principal y más algo. Pero para diferenciar esas reacciones, si lleva más algo es o de sustitución o de eliminación. Bien. Ahora vamos a pasar a ver las reacciones de obtención o síntesis. Reacción de adición. Las reacciones de obtención o de síntesis son a partir de qué compuesto podemos obtener alqueno, halogenuros de alquilo. Entonces, dice, los halogenuros de alquilo se obtienen mediante síntesis a partir de diferentes compuestos. Primero, a partir de alcanos mediante reacciones de halogenación por sustitución. Las reacciones características de los alcanos son las de sustitución. A un alcano nosotros no le podemos adicionar algo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos adicionar a un alcano? Son hidrocarburos saturados de hidrógeno. Porque son saturados y ya ellos están completos. No aceptan a nadie más en su estructura. Entonces, pero sí podemos hacer reacciones de sustitución. ¿Qué significa? Que le vamos a sacar un hidrógeno y le vamos a sustituir ese hidrógeno por un halógeno. Flúor, cloro, bromo, rara vez yodo. El yodo, ya les dije, solamente reacciona cuando está como ácido yodhídrico, y además que ese ácido debe estar concentrado para poder ser reactivo. Caso contrario, no reacciona. Luego, a partir de alquenos por bromación alílica. A partir de alquenos por bromación alílica. A partir de alquenos mediante reacciones de adición de ácido bromhídrico y ácido clorhídrico, que es la hidrohalogenación. A partir de alcoholes primarios y secundarios mediante reacciones de sustitución de halógeno. A los alquenos se puede adicionar ácido bromhídrico y ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque son insaturados. Entonces, esas serían las obtenciones que las van a hacer con el auxiliar el día sábado. Y ahora vamos a ver principales halogenuros de alquilo y sus usos. Acá hay una actividad para el estudiante. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Un cuadro parecido o un cuadro como el que está acá, ¿ya? Como el que está acá. Pero ¿qué van a hacer? Cloruro de metilo. Y aquí
en la otra celda, usos. ¿Para qué se usa el cloruro de metilo? Ya yo casi los he puesto unos cuantos, pero hay muchos más. Bromuro de metilo, y aquí ustedes tienen que poner para qué se utiliza. Cloruro de metileno, y así hasta que hagan un cuadro de unos, por lo menos unos 15 halogenuros de alquilo. Y con eso se terminaría el tema de halogenuros de alquilo. Yo voy a ver acá en mi texto si tengo algo para que no. Tenía un cuadro yo también acá. Bueno. Pero ustedes en internet van a encontrar mucha información sobre los halogenuros de alquilo. Entonces tienen sus aplicaciones. Esperen un segundito, estoy buscando el Mañana vamos a ver un video sobre los halogenuros de alquilo para que tengan más información. Entonces, con eso vamos a completar este tema. Pero algo de adelanto sobre los halogenuros de alquilo. En primer lugar, antes, yo quiero información actual. Ya no quiero que me digan que se lo emplea en medicina como anestésico. Ya se acabó, ya no se utiliza nunca más un halogenuro de alquilo como anestésico. ¿Por qué será? A ver si alguien me dice. Ya no se utiliza un halogenuro de alquilo como anestésico. Debido a su toxicidad. Debido a la toxicidad de los halógenos. Bien. Actualmente se comprobó que era muy tóxico. Claro, es que antes lo anestesiaban pues con un halogenuro de alquilo, porque además que la medicina, la farmacia, todo estaba, o sea, ya no con la actualización, con la tecnología de ahora, ¿no? Entonces hasta le ponían en un algodón o en una máscara para anestesiar. Y no se imaginan el dolor de cabeza que ha debido tener esa persona después que le pasó la anestesia, debido a que son bastante tóxicos. Pero los halogenuros de alquilo, principalmente los cloruros, son buenos disolventes y tienen bastante aplicación en la industria, como ser el tetracloruro de carbono, que lo utilizamos tanto nosotros como disolvente en el laboratorio. Bueno, en Orgánica 1 no hemos podido utilizarlo porque no hemos pasado laboratorio. A ver si ahora ya podemos. Y espero que hayan reactivos nuevos, porque 2 años de que está cerrado el laboratorio no es que nos aparezcan con sus reactivos del 2019, que ya deben estar completamente obsoletos. Espero que el laboratorio se haya movilizado y que hayan cambiado todos los reactivos, disolventes y todo en el laboratorio, porque con sustancias pasadas no vamos a tener ningún resultado en los laboratorios. Me hubiera gustado a mí ser jefe de laboratorio, pero ya no quiero tener una carga más. Ya, yo he sido 15 años jefe de laboratorio, cuando el laboratorio era todavía en el campus, y mis reactivos siempre eran de buena calidad y nuevos. Yo llegaba el semestre, finalizaba el semestre,
todas las soluciones preparadas, todas se botaban. Se lavaban los envases y para el próximo semestre, una semana antes, hacíamos preparar todas las soluciones nuevas para que todo el mundo haga sus experiencias y tenga los resultados como debía ser. Pero ha crecido tanto ese laboratorio, ya cuando se han ido a los módulos, tienen un montón de gente que trabaja ahí, y cuando hay mucha gente se dan cabeza con cabeza y ninguno hace nada. Y la verdad es que los reactivos están contaminados porque no los fraccionan, les dan el frasco grande del reactivo al auxiliar, el auxiliar lleva al aula, ahí los estudiantes meten la pipeta sin lavarla, meten a un frasco, meten a otro y se contaminó todo y de ahí no se tienen buenos resultados, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con menos gente se trabaja mejor. Ustedes no conocen pues todavía el laboratorio, ¿no? No han ido, ¿no? Ustedes no han ido al laboratorio ni de orgánica 1 ni de química general. De visita yo he ido, doctora. De visita, pues una cosa es ir de visita, otra cosa es ir a pasar una experiencia. Sí, exactamente. En la visita les debió mostrar todo bonito. Como cuando uno es visita, pues no, uno va a visitar a alguien, uno le dice, te voy a ir a visitar. Miércoles la limpian, la casa la ordenan, le ponen flores, la adornan, ¿no? Para que todo lo vea bonito. Pero si usted llega de sorpresa, es otra la figura. Entonces yo creo que para esas visitas el laboratorio ha sido maquillado. Esto estaba todo en orden, todo bonito, pero le han dicho estos son los reactivos, estos son los, me imagino que eso es lo que les han mostrado. Pero otra cosa es manipular y trabajar con esos reactivos. Sí, doctora. Bueno, es así. Y yo las cosas las digo así de frente. A mí me gusta que todo esté pues en orden. Y a ese laboratorio le hace falta tanto arreglar tanta cosa. Deje darle una buena mano de pintura porque está sucio, ¿no? ¿O estaba pintado? Tiene la razón, doctora. ¿Ah? Tiene la razón, doctora. Están las paredes un desastre. Claro, para entrar a un laboratorio tiene que ser pues impecable, no tener una mancha en la pared, para empezar. Y todo en orden. Bueno, pero ya veremos qué pasa. Entonces, ustedes van a hacer el cuadro para terminar el tema. Ese cuadro es hacerlo en computadora, ¿no, doctora? Sí, háganlo en computadora porque al final lo van a tener que adicionar a su guía. Gracias. Porque después de eso, cuando ustedes ya aún vayan subiendo el semestre, todo eso les va a servir. Que, por ejemplo, su lista de disolventes. ¿Cuáles son los disolventes? ¿Qué clase de...? Tiene sus compañeros de orgánica 1, tienen un cuadro de los disolventes, ¿no es cierto? Entonces, si alguien lo trae, podemos o mandarlo, lo trae, yo lo reviso un día en el laboratorio, le tomamos una foto y lo mandamos por WhatsApp para que todo el mundo lo tenga. O lo haga en su computadora y lo adicione a su guía. Entonces, así vamos a trabajar todos apoyándonos el uno con el otro justamente por estos problemas que hay de la virtualidad, ¿no es igual que ir a clase? Yo les digo, bueno, aquí está esto, miren, es difícil un poco cuesta. Por ejemplo, ahora me costó entrar a pasarle su clase porque alguien me ha dañineado el Zoom, me cambió la imagen, no sé quién ha pasado clase y bueno, y me lo habían modificado mi Zoom. Ya no sé qué contraseña voy a poner porque no me la encuentro. Es increíble la falta de respeto que hay. Bueno,
entonces se nos acabó la hora, yo tengo clases con Orgánica 1. Mañana pasamos clases a las 7:30 nuevamente y ahí yo les voy a confirmar si en la tarde vamos al laboratorio o no vamos, ¿ya? O pasamos virtual. Igual virtual, igual vamos a mandar el link, igual vamos a pasar, vamos a hacer la primera experiencia virtual porque estoy averiguando del laboratorio y nadie sabe nada. ¿Está bien, doctora? Ya. Bien, doctora. Ya. Entonces nos vemos mañana, nos encontramos mañana 7:30. Y aquí se Doctora, acabó. muchas gracias. Bueno, tengan una duda cuando esté explicando, yo a veces estoy muy acelerada, yo sé que soy así, pero cuando ustedes no entiendan algo, tienen que preguntarme o levantar la mano para que yo diga sí qué pregunta quiere hacer, ¿ya? No tengan miedo de hablarme, de preguntarme. Y otra cosa, no me manden mensajes a mi privado. ¿Por qué? Porque yo no leo mensajes de teléfonos desconocidos, ¿ya? Aparte me escriben, me dicen un montón de cosas, no me dicen ni su nombre ni de qué materia son. Entonces, cuando tengan alguna duda, háganmela en clase o escríbanla en el grupo de WhatsApp, que ese sí yo lo reviso. Pero de un número desconocido, difícil que yo lea el mensaje. Ya, entonces nos vamos a encontrar mañana 7:30. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. La guía está a la venta, ¿no? Ya la guía, ¿ya han comprado algunos la guía? Todavía, doctora. Todavía. Iría, doctora, por la tarde. Ya tienen que ir, ahí ya está la lista todo allá.